James Cameron expresó que su intención fue crear la primera película que fuera de ciencia ficción horror, declarando que él había inventado un nuevo género, una nueva categoría llamada tech noir, el cual quedó plasmado en la cinta. El nombre tech noir se refiere a la discoteca a la que entró Sarah Connor para esconderse de su acechador. No sabíamos todavía en ese momento cuáles eran sus intenciones, pero también proporciona una tesis para la película. La tecnología tiene un lado oscuro, una entidad de inteligencia artificial asesina utilizando un cuerpo con superficie de piel y estructura de acero mientras porta rifles de asalto de alto calibre. Pero hay más en el nombre Tech Noir. The Terminator es una modernización y una remezcla del cine negro. Como film noir, refleja los avances tecnológicos y los problemas que enfrenta la sociedad estadounidense a fines del siglo XX. Por ejemplo, la violencia armada en el centro de la ciudad, la amenaza de ataques nucleares, el miedo de las mujeres a la victimización, la corrupción de los servidores públicos, es decir, la policía, entre otros, y la codicia corporativa. The Terminator, como ciencia ficción negra, comunica una sensación de inutilidad, poniendo a los héroes en la situación imposible de huir de un cyborg tecnológicamente avanzado con estructura de acero programado para acabar con su presa. ¿Por qué huir de una máquina que solo retrocede un poco después de recibir múltiples disparos de escopeta? ¿Y cómo vas a huir de un cyborg asesino empuñando una 45 con mira láser? Esta máquina proporciona una sensación de acorralamiento. Es inteligente, es rápido y no tiene que dormir. Puedes engañarlo y escapar por un tiempo, pero nunca dejará de perseguirte porque es lo único que hace. Es fascinante repetirse de Terminator sabiendo que el director James Cameron estaba obsesionado con John Carpenter y lo que éste había logrado con un bajo presupuesto cuando estrenó Halloween en 1978, ayudando a crear el género de las películas de slashers. Cameron quiso capitalizar sobre la popularidad del género cuando filmó esta película, ya que todo está ahí, los sintetizadores, la música y el Terminator como esta presencia maligna que es indestructible, al mejor estilo de Michael Myers, el villano de Halloween. Entonces, mi pregunta es, ¿podemos pensar en The Terminator como una película de horror? ¿Consideran que, como declaró el mismo Cameron, esta película creó el género de ciencia ficción horror? Empecemos contigo, Ferdinand, adelante. No, para mí, cuando la vi también, se hablaba de que era una película de terror acá. Para mí no es una película de horror ni de terror. Quizás las primeras imágenes donde vemos los cráneos sea quizás lo que es un poquito más crudo. Después la veo como una película sangrienta. Entonces digo, si realmente esta es una película de horror, debería ser quizás Rambo una película de horror. Debería ser Comando una película de horror, por lo sangrienta que es. Para mí no es una película de horror. Quizás es de ciencia ficción, es de viajes en el tiempo, pero horror, para mí no, nunca la vi como una película de horror. Ni esta, ni ninguna de sus secuelas, aclararlo. Porque no es la única que aparece en cráneos en el piso y los Terminator caminando por encima de ellos. Pero no veo horror. En mi opinión, yo siempre tengo muchos problemas con definir los géneros de una u otra porque me parece que a veces se confunden. Pero bueno, como digo, es una opinión de aficionado sin conocimiento en estudio previo. Ok, muy bien. Digamos, o sea, sí pienso que las secuelas no tienen el elemento, pero creo que es, o sea, es como lo digo, es innegable ver la influencia de Carpenter, digamos, si ves Halloween, ¿cierto? Con la musiquita, los sintetizadores, digamos, cómo se mueve el villano con el Terminator. Bueno, lo podemos, digamos, conversar un poquito más, pero me gustaría escuchar la opinión de Joe. Adelante, Joe. Sí, o sea, que decirte que es una película de horror no iría hasta tanto. Obviamente es mucho más ciencia ficción, es mucho más acción, pero no se puede negar que tiene sus toques sus toques de horror, los tiene. O sea, lo que tú dices, Fred, es cierto, todo el tema no, el tema de cómo es el tema de la persecución, pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención y es que sobre todo hay una parte en particular que yo pienso, esto es de película de horror, pero de texto. Y es la parte ya cuando el Terminator está partido al final, que supuestamente ya estaba muerto y vuelve y revive, que es la parte, ¿no?, donde Sarah le cierra la puerta y él quiere, o sea, esa parte, cuando él revive, la música, pongan atención a la música es de película de terror, pero total. Y esa parte que se va arrastrando como que la quiere alcanzar, esa parte en particular, para mí es 100% de película de terror. O sea, todo, desde que comienza esa parte hasta, digamos, que bueno, que Sarah lo aplasta, ¿no? Pero o sea, toda esa parte, en verdad, todo, o sea,
el movimiento del Terminator, la música en particular, si la escuchas, esto es totalmente de película de terror. Ok. Ralphie, tú que eres fanático de las películas de horror y terror. Sí, bueno, para mí definitivamente tomó elementos, como lo mencionaba Joe, tiene elementos claros inspirados en películas de terror, el tema de el asesino o el ente que revive justo cuando ya pensaste que estaba muerto, el malo o el monstruo que camina lentamente a pesar de que hay una persecución, entonces eso genera estrés y de alguna manera, a pesar de que se mueve a la velocidad de un caracol, siempre alcanza a los protagonistas. Eso, digamos, es muy de película de terror y muy Michael Myers, ¿ok? Sin embargo, no la llamaría una película de horror por ningún lado, más bien cercana a un slasher movie, que no es técnicamente una película de terror. Respecto al tema de que creó un género, tampoco estaría de acuerdo, porque ya hubo películas de ciencia ficción con elementos de terror previas y una que se me viene a la cabeza que es mucho más temprana es Alien, ¿ok? Que es de los años 70, si mal no recuerdo. Y de los años 80 estaba precisamente The Thing, que también es de John Carpenter. Y también es el tema de ciencia ficción y horror. Es de 1982, si mal no recuerdo. Entonces, Sí, correcto, sí. Y todos los grandes clásicos de Ed Wood. exactamente. Entonces, no creo el género, pero definitivamente le trajo un twist o un sabor adicional al género. O sea, es como ciencia ficción, slasher, acción. Ok. Pero entonces, Ralphie, o sea, tengo que preguntarte sobre algo que acabas de decir. Para ti, Halloween no es una película de horror, o sea, no es como un slasher movie, no es de horror. Halloween. No sé, es que yo tengo mi tema ahí con los slashers, porque ¿qué tanto de horror puede ser cuando es humano? Y si nos remitimos a Misery, ¿es Lo Misery una hablamos, película de horror? pero si así está categorizada, así Sí, está sí, sí. categorizada, sí. Pero por eso te digo, esa es mi opinión personal Ok. respecto. O sea, a mí, y si yo me voy a mi niñez, las películas de slashers a mí no me asustaban. Las que me asustaban eran las de cosas paranormales. Ahora, entonces un tema personal, pero si hablamos de humanizarlas, el Terminator no es humano. Entonces, Y el Resplandor es una película de terror. exactamente, también, sí, Bueno, exactamente. Así que, pero bueno, está el no, tema y- paranormal con el Shining. bueno, yo pienso que si Una queremos ser cosita. permisivos, podría ser considerada una película de horror, ya que debemos considerar también que este robot ha viajado a través del tiempo para matar a Sarah Connor. Esto sugiere que otros Terminators pueden viajar a través del tiempo con la frecuencia que Skynet considere necesaria. El saber que más de estas máquinas pueden ser enviadas es aterrador. Si un Terminator puede ejecutar a todos los policías en una estación determinada en cuestión de minutos, ¿qué estragos podría causar un ejército de estas cosas? Además, la fuerza y habilidad de los Terminators contrasta con la debilidad y mortalidad de los humanos a los que cazan. Entonces, aunque Reese y Sarah Connor no son dados a repetir los errores del pasado, nada de lo que hagan puede cambiar la destrucción de la mayoría de la población humana. Entonces, los robots tendrán su día. Y eso, mis estimados, es lo que podría ser considerado una película de horror. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.